En nuestro espacio dedicado en este mes de abril a los tesoros ocultos del Archivo Histórico Provincial, hablamos de expropiaciones y relativas al rey Alfonso XIII. Efectivamente, se van a cumplir el 86 aniversario de la proclamación de la República el día 14 y nos parecía curioso ver cómo esto se reflejó en algo que además patrimonialmente en Segovia es muy importante, que son los reales sitios, tanto la granja Río Frío como el menos conocido, el Palacio Balsaín. Eran propiedad de la corona, pero además propiedad privada de la corona, no en el sentido como lo tenemos ahora, que son bienes patrimoniales del Estado que luego los utiliza la corona. En aquel momento eran bienes del rey. El rey es expulsado, abdica, sale de España, se exilia, abdicará en el año 41 y todos los bienes que pertenecían a él fueron expropiados y se encargó a la Delegación de Hacienda de aquí de Segovia que valorara y inventariara los bienes pertenecientes a la corona que existían en la provincia. Precisamente qué bienes había en este año, en 1931, porque algunos de ellos son bastante curiosos y no nos hacemos idea de que existían. Pues sí, vamos a ver, para empezar, en este documento lo que encontramos es una fábrica de productos porcinos, de fábrica de jamones, chorizos, que debían gustarle bastante al rey, que se expropia, estaba en el Palacio de Río Frío. Y entonces, en el Real Sitio, vamos, no dentro del palacio, pero en el Real Sitio. Entonces la fábrica se expropia, ha desaparecido e incluso la valoran en que todos los bienes que existen son unos 600.000 pesetas de la época, que es bastante dinero, pertenecientes privados al rey. Luego nos aparecen también los salarios de los funcionarios o del personal que en aquel momento trabajaba en el palacio, que lógicamente se tiene que hacer cargo de ellos el Ministerio de Hacienda y pasan a ser funcionarios del Estado normales. En general, lo que se refería en ese momento era a gente que se dedicaba a la administración, digamos al trabajo de oficina. ¿Y en cuánto rondaba ese salario? Pues lo podemos ver, porque tenemos aquí, por ejemplo, el salario del mes de enero y cobraban entre los dos, uno 116,25 pesetas y el otro 71,50. Unos salarios bastante más bajitos de los que ahora conocemos. Sí, pero hay que tener en cuenta que el valor de la peseta era mucho más alto. O sea, que probablemente estuvieran bien pagados. No se puede decir que fuera más salario. Además de los salarios y además de esta fábrica, también contiene un inventario que con el paso del tiempo ha sido muy valioso. Sí, vamos a ver, tenemos inventarios de las distintas dependencias de los palacios. Están especificados además por cada una de las habitaciones, qué habitaciones había en la planta baja, qué habitaciones había en la planta superior, y luego todas las dependencias auxiliares. Por ejemplo, en el caso de la granja están determinadas todos los bienes que existían en los jardines y luego el material que se utilizaba para cuidar cada una de las fuentes. De forma que está ordenado, el jardín está ordenado por las distintas fuentes. Es este documento que tenemos aquí. Entonces van apareciendo los distintos, el cenador, la fuente de fortuna, las distintas dependencias que existía, incluida la fábrica de vidrios que estaba dentro de las dependencias del jardín. Y entonces vamos viendo todo lo que había en ese sector. Es curioso por ejemplo, la existencia de la botica, poco conocida. La botica del Palacio de la Granja tenía una farmacia particular para uso no solo de los reyes y de los infantes, sino de todo el personal que se ubicaba en el entorno. Y luego estaba la casa de oficios. La casa de oficios era todo el mantenimiento de la casa, incluida la cocina, de la cual sabemos lo que había porque tenemos aquí inventariados cada uno de los bienes existentes en la cocina de la granja en 1931. En aquel momento había detalle hasta de los alimentos y de los diferentes materiales. Sí. Te dice, por ejemplo, que existían tantas sartenes de tal material, cobre a hierro, tantas cacerolas, vajillas, o sea, lo que había en una cocina, perfectamente detallado. Y luego hay otro inventario que se refiere, digamos, a los almacenes o despensas, que aparecen, por ejemplo, todos los juegos de cama, los distintos cortinajes que se van cambiando, o sea, todo lo que podía ser de uso, las cortinas de invierno, las cortinas de verano, en función de las necesidades. Y luego va describiendo en cada aposento, en cada habitación, cada uno de los muebles. Un sofá de tal medida, con tapizado de este color. Entonces es un verdadero tesoro para entender cómo funcionaba el palacio. Si vemos en este otro, son los coches y caballerizas
especifica los coches que todavía se utilizaban, los coches de caballos, los landós, las berlinas y las calesas que hubiera en el palacio en ese momento, el distinto tipo de carrozas, más luego ya los incipientes coches y luego todo el material que utilizaban para el mantenimiento de la caballeriza y el mantenimiento tanto de las cuadras, de los animales como de los coches, y luego los mecánicos de coche ya de gasolina. Es una fuente de riqueza también de oficios como el que actualmente conocemos en el aserradero de Balsaín. Tenemos también un inventario del aserradero, pero no solo de lo que era de lo que es el aserradero, que todavía sigue existiendo al pie del Palacio de Balsaín, sino todos los que el personal que se dedicaba a mantenimiento de cosas especiales. Por ejemplo, quién tenía que aposentar el palacio en un momento determinado y qué bienes compraba para poder, en caso de una recepción, qué es lo que había que colocar para que el palacio estuviera especialmente bonito. Aparece el trabajo de los cocineros, lógicamente, de la granja. Hemos dicho que le gustaban los derivados del cerdo, parece ser, para tener una fábrica de productos porcinos. Aparece también toda la relación con los oficios relacionados con los vidrios. Es muy curioso porque habla también, sobre todo en este del Palacio de la Granja, el inventario de la granja, habla de los cuadros que había y de las obras de arte que había en cada una de las habitaciones. Es una fuente para la historia del arte interesante porque sabemos lo que había. Muchos de ellos ya no están en Segovia, están guardados en los almacenes del Palacio Real o en distintos museos, dispersos por museos. Y el mobiliario de la época. Habla de las arañas, del tipo de lámparas que se utilizaban, cómo funcionaban, porque por ejemplo todavía inventaría lámparas de gas que siguen con tantos mecheros para encenderse con gas, aunque el palacio en el año 31 tenía electricidad. Una información valiosa también para el momento en el que termina la Segunda República y hay que restablecer. Sí, vamos a ver, los bienes de la corona, el decreto del 13 de mayo del año 31 determina que todos los bienes de la corona pasan al Estado y se nacionalizan. Lo que ocurre es que cuando termina la Guerra Civil, la situación de España es un tanto peculiar. Había pasado ya con la Primera República. En el año 73, 1873, se nacionalizan todos los bienes de Isabel II en el momento de la proclamación de la Primera República. Cuando vuelve Alfonso XII, están los inventarios, pero en ese caso de devolución a la corona de todos estos bienes. En este caso, claro, en el año 31 nos encontramos la expropiación, por decirlo de una manera clara, de los bienes que pertenecían al rey. A partir del año 39, cuando acaba la guerra, Franco se encuentra con que tiene una idea de un Estado monárquico, que de hecho se configurará con la ley de sucesión en el año 44, pero no hay rey. Y entonces se decide que todos estos bienes que habían pertenecido a la corona pasen a formar lo que se llama actualmente patrimonio nacional. Patrimonio nacional, a diferencia de otros países, no es el patrimonio histórico de la nación. Aquí en España hablamos del patrimonio histórico o cultural, más una parte específica que es patrimonio nacional, que son bienes que en este momento utiliza la corona en sus actos oficiales. Lo gestiona, a diferencia de los bienes en general del patrimonio histórico, no los gestiona el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de la Presidencia, y quedan supeditados a las necesidades del uso de la jefatura del Estado. Eso lo configuró Franco. Él utilizaba el Palacio Real, utilizaba los reales sitios como jefe del Estado. Lo que ocurre es que ya nunca volvieron a ser patrimonio privado del rey. Pasaron a ser parte de los bienes patrimoniales del Estado español con una configuración jurídica un tanto peculiar, pero digamos que son estatales. Pía, ¿qué tienen que hacer nuestros espectadores si quieren ver estos documentos en este mes de abril? Pues como todos los meses les invitamos a que vengan. Estarán en el archivo expuestos a partir de principios de mes en la sala, en el patio de abajo, donde tenemos las vitrinas, y luego a partir los lunes a las 5 y media de la tarde, y miércoles y viernes a las 12:30 les daríamos una explicación más exhaustiva de lo que, bueno, como todos los meses, de lo que enseñamos ese mes. Pues muchísimas gracias y nos vemos en mayo. Hasta el próximo mes de mayo.